Mariano, muy buenas noches, amigo. Hola, Paco, ¿qué tal? Todo suyo. ¿Qué tal? Siéntate, ponte cómodo. Siempre un placer verte por aquí. Muchas gracias, igualmente. Y que ciertamente últimamente, creo que los últimos tres o cuatro entrevistados, todos eran abogados. Algunos no ejercían, otros ¿sí? se dedicaban a la política, pero bueno, hicieron su carrera de derecho. Muy bien, muy bien. Mariano Horta. En 1000 batallas, como siempre. Sí. ¿En qué estás ahora, Mariano, por cierto? Pues bueno, en 1000 batallas. En 1000 batallas. Pero a mí la batalla que más me apasiona, de las 1000 en la que estoy, es la de los derechos humanos de la infancia. Esta es la que siempre me ha traído trastornado desde el punto de vista emocional, precisamente porque tiene mucho amor explícito en, en este cometido. Y por otra parte también desorientado desde el punto de vista de lo que son los comportamientos judiciales, con esta faceta de los derechos humanos, como son las de las personas en edad de infancia, que es cuando menos capacidad se tiene uno para defenderse. ¿Tú naces en Huelva, Mariano? Sí, yo nazco en Huelva, pero vamos, yo soy de Niebla, yo me considero que soy de Niebla. Pero sí, yo nazco en Huelva porque mi madre es de Huelva, mi madre, hija de Antonio del Pinar, como le llamaban a mi abuelo, y nazco donde está actualmente el Palacio de Deportes. Sí. De pequeñito, bueno, cuando ya empezaste a tener uso de razón, ¿tenías claro que querías hacer derecho o no sé? Sí, ¿O cambiaste sobre la marcha en tu época estudiantil? No, yo lo mamé en mi casa. Mi padre pues era un hombre de mucha vocación política, en la época del sindicalismo vertical, de la Hermandad de Labrador y Ganadero, y entonces viví en mi casa pues esa preocupación por los intereses públicos, por los intereses generales, por el sentido de lo justo, el sentido de la equidad, el sentido del deber. Y eso lo viví de mi padre, que no era un hombre de carrera, pero sí que era un gran autodidacta, y aprendí de él precisamente que luchar por causas en las que uno cree forma parte del mejor currículum de las personas. Y precisamente por eso con el tiempo pues estudié Derecho. Una vez que termina la carrera, bueno, hay abogados que se dedican al tema laboral, temas económicos, temas relacionados con el mundo de la ecología, en fin, cada uno pues se especializa en un tema en concreto. ¿Temas relacionados con el asunto familiar, eso lo has tenido tú desde siempre o ha ido llegando con el paso del tiempo? No, mi especialidad es el derecho mercantil. Yo dentro del derecho mercantil, pues digamos que está el derecho bancario, el derecho relacionado también con la empresa, pero dentro del derecho mercantil el que mejor domino pues es el derecho bancario. También el concursal pues lo he trabajado bastante, pero en definitiva yo con lo que he crecido dentro del mundo del derecho ha sido con el mercantil. Sucede que por un percance de la vida me considero injustamente tratado por un juzgado de familia. Y entonces, al padecer esa injusticia, pues me preparo en derecho de familia. Pero ni es mi especialidad, ni es mi vocación, ni me hubiera gustado nunca haber entrado en el derecho de familia. Y si estoy ahora mismo dentro de los derechos humanos de la infancia, precisamente de la infancia implicada en conflictos familiares, es por un tropiezo de la vida, como es que uno se separe y te roben a tu hijo. Pues a mí me robaron a mi hija, me lo han robado los juzgados, me lo han robado los tribunales, me lo han robado determinados jueces y fiscales, y yo a partir de ahí pues empiezo a prepararme y empiezo a adquirir adiestramiento desde el punto de vista procesal en la defensa de estas actividades que llevan otros que yo considero que son actuaciones totalmente injustas, atentatorias contra estos derechos humanos que estamos diciendo, y que por esta razón pues me formo en esta rama del derecho que ojalá nunca hubiera necesitado de conocer. Eso no hace mucho tiempo, un mes escaso, días arriba o días abajo, una manifestación que convocasteis, las personas que están también en tu lucha, frente al Ministerio de Justicia, ¿no?, en la capital del Reino, en Madrid. ¿Cómo fue aquella manifestación, aquella concentración? ¿Y qué pedíais? ¿Qué queríais mostrar acústicamente
al ministro de Justicia, Gallardón en este caso. Sí, la manifestación que tuvimos entre el Ministerio de Justicia fue el día 28 de octubre, pasado. Fue el día 28 de octubre. Nosotros hemos llevado, dentro del movimiento de padres, hemos llevado un lema. Y es que el lema es así de simple. Jueces prevaricadores a la cárcel, ciudadanos inocentes, libertad. El lema que nosotros hemos llevado al Ministerio de Justicia, la documental que nosotros le presentamos al señor ministro, al señor Gallardón, dentro de ese meeting, que está ampliamente documentado en mi muro personal y en otros muros también vinculados con el movimiento de padres, fue la denuncia de determinados jueces que gozan de unas impunidades inmerecidas, que están haciendo auténticas atrocidades con las familias, con padres, con hijos, con madres, con abuelos, con abuelas, que no están respetando los derechos humanos no de la infancia, sino de la persona, que están actuando con una total arbitrariedad y que nosotros entendemos que deben ser denunciados, en su caso procesados, en su caso enjuiciados y en su caso condenados, pero severamente condenados. No deben seguir gozando estos jueces de esa impunidad que actualmente gozan. Y con ese motivo nos manifestamos ante el Ministerio de Justicia para pedir que a los jueces prevaricadores sean condenados en la proporción y en la medida que exige el Código Penal, que es o bien por prevaricación o bien por ser autores de un delito de lesa humanidad. Jueces prevaricadores a la cárcel. Y los ciudadanos inocentes, al igual que todas las criaturas inocentes, deben gozar de la máxima libertad, porque estos jueces prevaricadores vierten su vocación delictiva atentando contra la libertad de los ciudadanos más indefensos, como son las criaturas, como son nuestros hijos. Primero, por su inocencia y por su indefensión, vierten su malicia sobre estos seres humanos que son nuestros hijos que con tantísimo queremos. Y después también vierten su espíritu encanallado sobre nosotros, sobre los padres, precisamente porque tratamos de defender a nuestros hijos y plantamos cara al juez prevaricador. Eso fue lo que nosotros llevamos al Ministerio de Justicia y sobre esa base nosotros le entregamos una amplia documentación al señor ministro, al señor Gallardón, de quiénes son los jueces que nosotros entendemos que deben ser procesados, enjuiciados y en definitiva condenados como autores de un delito de lesa humanidad. Desde el desconocimiento, Mariano, te pregunto, ¿pero los jueces no se limitan a leer el libro de las leyes y aplicarla? Debería ser así. Pero no es así. No es así. En todos los casos no, pues no podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar. Yo te respondo, Paco, de qué jueces son aquellos que nos han movilizado. ¿Qué jueces son aquellos que nos han provocado una movilización ante el Ministerio de Justicia? Porque no podemos meter a todos. No son todos los jueces, son los jueces prevaricadores, los jueces que nos roban a nuestros hijos, son los jueces que no respetan nuestra dignidad como persona, son los jueces que atentan contra los principios generales del derecho, son los jueces, en definitiva, que atentan también contra nuestras presunciones más básicas, como son la de, por supuesto, que la de la veracidad de nuestras palabras, y junto con esa veracidad también la de nuestra inocencia en nuestros actos. Son jueces que en definitiva para ellos no somos sujetos de derechos, sino somos cosas a su servicio. Esos son los jueces que a nosotros nos han movilizado, los jueces que nosotros identificamos, como antes te dije, como jueces prevaricadores, jueces delincuentes, jueces que atentan contra los derechos humanos de los seres más humanos y más necesitados de protección desde el punto de vista tanto jurídico como desde el humanitario, como son los hijos de padres separados. La protección del hijo de padres separados va inexorablemente unida a la protección también jurídica del padre separado. Esos jueces son los que nos movilizan. Más preguntas que te hago desde el desconocimiento, Mariano. ¿Qué interés puede tener un juez en darle la custodia a un padre o una madre? Habitualmente siempre se la da a la madre, ¿no? Habitualmente. En un porcentaje bastante alto. Exactamente, verás. En primer lugar vamos a ser un poco también autocríticos. Todas las madres se precian porque, salvo raras excepciones, pero prácticamente todas las madres se precian porque quieren ser custodias de sus hijos. Yo siempre digo que lo más grande que tiene un ser humano, es a su madre.
es a su madre. Una madre es lo más grande que tiene un ser humano. Eso no se discute. Todas las madres quieren tener la custodia de sus hijos, pero todos los padres no quieren tener la custodia de sus hijos, ni siquiera compartida. No monoparental, es que no la quieren ni siquiera compartida. Somos una minoría de padres las que pedimos disfrutar, quienes pedimos disfrutar de las custodias compartidas. Bien, a tu pregunta, Paco, ¿qué interés pueden tener los jueces? Los jueces no tienen en este sentido ningún interés especial en otorgarla o en denegarla. Lo que sí es cierto es que por razones de comodidad, de ideología en sus, no políticas, sino en su forma de ser, unas conciencias feministas que no son acordes con el feminismo puro, que es el de la igualdad y el igualitario, sino que está vinculados a esos otros feminismos radicales que son precisamente los que fomentan la igualdad, la desigualdad. Entonces, estos jueces que no respetan a la criatura y a su derecho a que un determinado padre aspire a tener la custodia compartida de su hijo, estos jueces son los que nosotros les tachamos como inmerecedores de ejercer la función jurisdiccional, como inmerecedores de seguir siendo jueces e inmerecedores de seguir ostentando la tutela de los derechos de personas como nuestros hijos y también como nosotros. Contra esos jueces es contra los que nosotros actuamos, contra los jueces que nos niegan el derecho a la custodia compartida a aquellos padres que somos minoría, no lo olvidemos, que somos minoría, pero aquellos padres que aspiramos a ser corresponsables en la educación, en la vida, en la formación y en la tenencia de nuestros hijos. Mariano, tú cuando presentas denuncia contra estos jueces prevaricadores, no sé si son muchos, más o menos, ¿cuántos? Bueno, ahora mismo tenemos presentados, son 5 jueces y otros 5 fiscales, un secretario judicial y un abogado. Imagino que cuando te tiras a esa piscina estás convencido de que hay agua. Estoy convencido de que son delincuentes. Tiene pruebas documentales que evidentemente cualquier juez que la va a decir, joder, porque esto totalmente. Es blanco y en botella. Tengo... Claro, cuando te arriesgas a eso, decir, bueno, pues estás convencido, ¿no?, de que vas a ganar, sí o sí. Tengo elementos de convicción suficientes, elementos de juicio los necesarios y pruebas sobradas para poder desarrollar en el juicio que corresponda una defensa, en este caso sería una acusación, sí, sobre determinados jueces y fiscales, también abogado y también secretario judicial, que han actuado de la forma más leonina del mundo. Por ejemplo, uno de los jueces que nosotros nos hemos querellado, uno de los que están en la querella interpuesta, no solamente ante el Ministerio de Justicia, también ante la Fiscalía General del Estado, don Javier de Lemus Vara. Don Javier de Lemus Vara, por ejemplo, es uno de los jueces querellados, igual que don Juan José Parra Calderón o doña Aránzazu Guerra Güemes. Bueno, son jueces que han ejercido unas funciones que tienen que ver con la tutela de la infancia y han permitido que estos niños pues se queden siendo niños huérfanos de padres vivos. Han promovido la orfandad. Don Javier de Lemus Vara, don Juan José Parra Calderón y doña Aránzazu Guerra Güemes han promovido orfandad. Y estoy amplísimamente documentado. Y nosotros nos hemos querellado contra ellos, precisamente, ante la Fiscalía General de Estado, porque entendemos que deben ser, en este sentido, encausados en procesos penales vinculados no solamente a la prevaricación judicial, sino al resultado de esa actuación indiscutiblemente de apariencia prevaricadora, como es la tortura y la desgracia en la Mariano, y cuando habla esa frase impactante de niños o hijos huérfanos con padres vivos, de estos casos, de estos jueces que has mencionado. ¿Son esos jueces? Sí, estamos hablando de padres normales, ¿no? No estamos hablando de padres que son drogadictos, ladrones, delincuentes. Pregunto también desde el desconocimiento, porque claro, si el juez me argumenta, Paco, mire usted, es que no le puedo dar la custodia a este hombre porque este hombre es un drogadicto, está enganchado a la droga, tiene sida y tiene detenciones por robo 200.000. Entonces digo, pues lleva usted razón, señor juez, este niño para la madre que no se acerca al padre, lo entendería. Pero no es el caso, ¿no, Mariano? Pregunto. No es el caso. Vale. No es el caso. Nosotros la documental que le hemos presentado, por ejemplo, de las actuaciones de doña Aránzazu Guerra Güemes. Doña Aránzazu Guerra Güemes dicta unos autos de alejamiento e incomunicación paterno-filial sin explicar por qué. Vamos a ver, ¿por qué desvincula usted un padre y un hijo? No lo dice, porque le da la gana. Pero alguna explicación. Nada. Vuelvo a decir, usted no le doy esto por eso, porque es drogadicto, es ladrón, No argumenta nada. Nada.
Nada, sin nada, Y tú no hace falta. Y tú no tienes derecho a decir, bueno, vale, acepto la sentencia, pero explíqueme usted por qué Claro. este padre no tiene derecho. Claro. ¿Y qué responde? Nada, no te responde. Ah, vale. Doña Aránzazu Guerra Güemes. Doña Aránzazu Guerra Güemes, actual titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez de la Frontera, dicta un auto de alejamiento e incomunicación paterno-filial sin mencionar por qué. Se le pide explicación y no contesta. Y se le pide incluso que reciba, en este caso al padre, que soy yo, que me reciba a mí, y se niega tajantemente a recibirme. Es lógico que yo ponga una querella contra esta juez. El titular de este juzgado, del juzgado de de instrucción número 2, que es donde por inhibición suya interviene esta doña Aránzazu Guerra Güemes, el titular de este juzgado, don Juan José Parra Calderón, que es el actual juez decano de los jueces de Jerez, este señor dicta una sentencia de condena, en la cual yo también he sido, en este caso, pues el perjudicado, sin ni siquiera, no digo una prueba, ni siquiera indicio de prueba. Es decir, a respuesta de una denuncia falsa, don Juan José Parra Calderón, en el juzgado de instrucción número 2, motivo por el cual nosotros interponemos querella contra él, condena a padres que no es que no sean culpables, es que son rematadamente inocentes, sin pruebas, con la excusa de que condena en conciencia. Mire usted, las conciencias no son suficientes, las creencias de la conciencia no son suficientes para condenar. Pueden ser suficientes para absolver, pero nunca para condenar. Usted para condenar necesita pruebas. Máxime en un ámbito del derecho y en un ámbito competencial de su jurisdicción, como es el vínculo paterno-filial. Para eso hay que estar muy seguro de lo que usted hace. Usted no puede dejar a un hijo huérfano de padre vivo solamente porque en conciencia usted entiende que este padre pues o es un agresor, o es un drogadicto, como tú estás diciendo, o es un mal padre, o abandona al hijo, o resulta que lo maltrata, o abusa sexualmente del hijo, o resulta que lo ha amenazado con tirarlo por el balcón. Usted no, en conciencia usted no puede condenar a ese padre por sus creencias, sin que ni siquiera exista un indicio racional de la existencia de esa imputación. Cuando no existe ni siquiera el indicio, usted no puede actuar en conciencia. Usted está actuando con una voluntad que en este caso es maliciosa, que no es de conciencia, es de malicia actuacional, porque se sabe por sentido común. La conciencia tiene que ser acorde con el sentido común y con los sentimientos sociales dominantes. Es decir, la conciencia de un juez no puede ser tan extraordinaria, tan estrambótica, tan anormal y en este sentido tan fortuita de que nadie tiene una conciencia como la del juez ni nadie coincide en sus conciencias con la conciencia del juez. La conciencia del juez tiene que ser sintonizada con la conciencia general. Pues la conciencia general dice que para dejar a un niño sin padre o para dejar a un padre sin su hijo hace falta elementos de prueba. Claro. Y si no existe la prueba taxativa, flagrante e indiscutible que coadyuva a una convicción judicial, tiene que existir cuanto menos el indicio. Pero sin que exista el indicio y sin que exista la prueba, usted no puede condenar a un padre a que ese padre se quede sin su hijo y ese hijo viva huérfano de padre vivo. En la querella que nosotros hemos presentado contra doña Aránzazu Guerra Güemes, contra don Juan José Parra Calderón, contra don Javier de Lemus Vara y contra el fiscal jefe de Jerez, don Francisco García Cantero, y contra el anterior, don José Rabadán Bujalance, son funcionarios que han participado en determinados procesos judiciales en los juzgados de Jerez, que han tenido como cometido único y fundamental atender denuncias falsas encaminadas en todos los casos a conseguir que niños que deberían de estar integrados en su familia crezcan como niños huérfanos de padres vivos. Pero con estos jueces y estos fiscales seguiremos actuando contra estos señores. Seguiremos actuando hasta que lo veamos donde les corresponde, que es en ese gran juicio que algún día se celebrará, en el cual ellos sean los acusados y tengan que responder de la cantidad de vidas destrozadas que han hecho. Porque
las pruebas que nosotros hemos incluido y le hemos aportado al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de Estado en nuestras querellas contra estos jueces, las pruebas que hemos aportado son la punta del iceberg de todas las actuaciones de estos señores. Hay que entrar en los libros registros de auto y sentencia, es decir, hay que conocer las actuaciones precedentes de estos señores, hay que investigarlas y hay que analizarlas, hace falta transparencia en sus actuaciones. Y nosotros, en este sentido, el movimiento de Padre, nos estamos desenvolviendo en esta dirección. Hay que hacer justicia con estos señores. Normalmente no se ponen denuncias, ¿no?, contra prevaricaciones de jueces, se pone denuncia contra una negligencia médica, contra un policía que a lo mejor maltrata a un ciudadano, pero no sé, normalmente no se da, ¿no? Un ciudadano que por prevaricación denuncia al juez, pocos casos se pueden conocer. Lamentablemente, y lo que dice es muy buena pregunta, Paco, es una muy buena pregunta. Verás cómo lo vas a entender enseguida y quien vea este programa, pues se va a convencer. Si a ti te roban un coche, ¿quién no denuncia el robo del coche? Claro, todo el mundo. Todo el mundo. Si a ti te roban en tu casa, ¿quién no denuncia el robo de su casa? Si a ti te roban la moto, ¿quién no denuncia el robo de la moto? Sí. Si a ti resulta que te estafan en la calle con un billete de tren, que resulta que no es billete de tren, ¿quién no denuncia la estafa con el billete de tren que manda un billete de tren falso? Si a ti se te pierde la cartera, alguien se la encuentra y no la entrega y se apropia y después te devuelve la cartera sin dinero, ¿quién no denuncia la apropiación indebida de ese dinero? Es decir, nosotros denunciamos habitualmente todos los ilícitos. Los ilícitos que tienen que ver con unas actuaciones, digamos, de pérdida patrimonial, pero se denuncia menos aquellos ilícitos que tienen que ver con los derechos humanos. Todo el mundo denuncia una agresión e incluso hay campañas, como estamos viendo todos los días, que se estimula la denuncia por maltrato. Y me parece muy bien, vamos a denunciar cuando exista maltrato. Bueno, pero ahora yo me pregunto, y esto es la reflexión a raíz de tu pregunta, Paco, yo me pregunto y contesto a tu pregunta. ¿Por qué nosotros estamos habituados a denunciar las pérdidas patrimoniales o determinados atentados contra nuestra integridad física o moral y en cambio no denunciamos a quien nos roba nuestros hijos? No denunciamos a quien destroza nuestras vidas, no denunciamos a quien rompe nuestros proyectos, no denunciamos a quien nos humilla ante la ley, no denunciamos a quien, en definitiva, nos destroza nuestros proyectos de vida con nuestros propios hijos. ¿Por qué no denunciamos a los jueces prevaricadores? Pues no lo denunciamos sencillamente, Paco, y esta es la respuesta que quiero darte, porque hay una creencia, hay una convicción cultural en nuestra sociedad de que los jueces son intocables, inamovibles, son designados por Dios, son superhombres, son seres privilegiados de la naturaleza. Hay una creencia de que los jueces pues son sabios, y hay una creencia que los jueces son todos justos, y hay una creencia que los jueces, ninguno de ellos pues tiene déficits en su raciocinio, ni tiene tampoco padecimientos psiquiátricos o psicológicos. Y esa creencia es una creencia que pertenece al mundo del tabú. Eso es una creencia falsa. Un juez puede ser tan vicioso, tan degenerado, tan mala persona y, en definitiva, tan repugnante y tan reprochable como individuo como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona. Entonces, ¿por qué la gente no denuncia a los jueces prevaricadores? Pues no lo denuncia por ese tabú que existe de que nos creemos que un juez representa la perfección. No, señor, un juez representa la administración de derechos y el cumplimiento de la ley, pero no la perfección. Y cuando no se es perfecto, para eso está el Código Penal, que condena las actuaciones que son arbitrarias y que comúnmente se denominan prevaricación judicial, que están condenadas con varios años de prisión. ¿Y no tienes miedo a represalias, a futuras represalias, cuando tengas que tú te dedicas a esto y tendrás 200.000 juicios de aquí hasta que te jubiles? ¿No tienes miedo de decir, bueno, este es el que denunció al juez de Jerez o a la jueza de Córdoba? ¿No tienes miedo a eso? Perdona que me río. Pues no sé si hay corporativismo en los jueces o algunos lo entienden, pues sí. Pero igual que hay médicos corruptos, policías corruptos y periodistas corruptos e indeseables y malas personas, pues imagino que también habrá jueces, buenos jueces, malos jueces, corruptos. Me alegro que me arranques una sonrisa. ¿Sí? En un programa tan serio y sobre un tema tan serio. Me alegro que me arranque una sonrisa. Yo conozco el miedo, como todos los seres humanos, y siento miedo cuando hay razones objetivas para tener miedo. Yo soy miedoso y sé cuando existe el miedo. Ahora bien, cuando uno está arropado en una actuación por una verdad tan universal como es el derecho paterno-filial,
como es el derecho de un niño a criarse con su padre, como es el derecho a una integración familiar, como es el derecho a gozar de una convivencia con sus seres queridos. Cuando uno está tan arropado por el ordenamiento jurídico, como es el principio de integración en la familia que tú constituyes, y cuando uno está tan arropado por el ordenamiento jurídico, como son la posesión de esos valores que antes decíamos, entre ellos las presunciones de inocencia, las presunciones de veracidad, lo que dice, el derecho a la defensa en juicio, y cuando uno está tan arropado con los derechos estos constitucionales que todo el mundo conocemos, pues entre ellos el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad moral y el derecho al respeto de nuestra dignidad, pues contra estos jueces prevaricadores, perdona que me sonría de nuevo, no puedo sentir miedo. Todo lo contrario, estoy luchando en una batalla que me produce un gran placer. Ah, sí. Soy feliz. ¿Te gusta? Me gusta, Sí, me gusta. eso. Soy feliz. A ver si te van a meter en la cárcel, Mariano. Bueno, pues si me meten en la cárcel ya sería la segunda vez. Ya lo hicieron una vez. Ya lo hizo el juez Miguel Ángel Torres y tengo cuentas pendientes con él. Y recientemente lo ha intentado también otra jueza, doña María del Mar Delgado Pedraja, la titular del juzgado de lo penal 3 de Jerez, y también tengo cuentas pendientes con esta juez. Yo con la juez, no la juez conmigo, yo con la juez. ¿Y con qué argumento? Cuando uno entra a la cárcel, o tiene que robar, o tiene que matar, o tiene que delinquir. El capricho. Sí. ¿Por qué? ¿Qué argumento? Cuando El mete en la capricho. cárcel, pues imagino que dará un papel y usted, pues le metemos en la cárcel porque usted ha agredido a tal persona, o porque ha matado a tal. Pues le metemos en la cárcel o por no haber porque- pagado una multa, le metemos en la cárcel porque... Pero por pagar una multa no te metes en la cárcel. Pues Si yo por- no pago una multa de tráfico, me va a meter en la cárcel, Mariano. No, en este caso por una multa Ah. resultado derivada de un juicio, en este caso me refiero al del juzgado de lo penal 5 de Granada, don Miguel Ángel Torres, que me metió 3 días en la cárcel. Una multa derivada de un juicio que decía él que era por injuria y calumnia, y para beneficiar al supuesto injuriado y calumniado, que era su fiscal, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compañero suyo, pues me impone una multa, me pone una indemnización de 12.000 euros y una multa de 3.000. Lo mismo que después se repite en Cádiz también con el juez Juan José Parra Calderón. Y entonces me cogen de sorpresa, se celebra un juicio en mi ausencia, no estoy informado del proceso, se celebra allí y de sopetón, una mañana, pues al salir de mi despacho me esperaban 2 policías en la puerta. Véngase conmigo al juzgado que está detenido. ¿Yo detenido por qué? Por el juzgado de lo penal número 5 de Granada, don Miguel Ángel Torres. Bueno, ¿y don Miguel Ángel Torres quién es? Caí enseguida que era el juez este del asunto Malaya o Ballena, de una de las operaciones estas famosas. Uno acostumbrado a meter a ciudadanos inocentes en la cárcel, sin darme ni siquiera opción a deliberar sobre el pago, el impago, el porqué o no porqué de la multa, me metieron en prisión, advertido de que si pagaba la multa salía de prisión. Evidentemente pagué la multa y salí de prisión. Pero esa multa, esos importes, esas indemnizaciones, las tengo que retornar. Y este señor tiene una cuenta pendiente conmigo. No solamente por el dinero que se ha apropiado indebidamente y ha ido a parar a un enriquecimiento injusto de un fiscal que ha sido el destinatario de ese pelotazo. No solamente por eso, no solamente por eso. Es que este señor ha actuado sin respetar las normas esenciales del procedimiento. Es decir, cuando una persona es condenada a multa y en caso de impago existe el arresto subsidiario, es decir, la pena de prisión como pena subsidiaria Domiciliario, para ¿no? El arresto para el impago de la multa, a la persona, al sujeto, en este caso al multado, se le tienen que dar varias opciones. Una de ellas es realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Otra de ellas es realizar un pago fraccionado. Otra de ellas es sencillamente decir, mire usted, pues soy insolvente y no puedo pagar, no me condenen usted de esta manera, o haga usted una multa que esté en proporción a mis posibilidades económicas, que yo pueda afrontarla. Pero en definitiva lo más común son los trabajos en beneficio de la comunidad y los pagos fraccionados. Eso es cuando un juez actúa con buena fe. Y el principio de legalidad exige que las multas hay que pagarlas, evidentemente. Y yo reconozco que las multas hay que pagarlas. Pero hay también un principio de proporcionalidad, que la multa tiene que ser proporcional al daño. No que la cuantía de la multa se la saque el juez de la manga. En este caso, cuando a mí me metieron en la cárcel, que fue a primero de este año, en la cárcel aquí de Huelva, cuando me detuvieron a la salida del despacho 2 agentes de la policía no uniformada, de la policía judicial, y me llevaron directamente a prisión, mi gran sorpresa fue que yo me había intentado personar en ese proceso, había hecho ofrecimiento, en este caso,
de pagos fraccionados, había hecho ofrecimiento de trabajo en beneficio de la comunidad y no se respondió a nada de ello. Y la respuesta que se me dio fue ingresarme directamente en prisión. Lógicamente, con injusticias como esta yo me refuerzo. Con injusticias como esta yo me vengo arriba. Yo me vengo arriba. Y don Miguel Ángel Torres, el titular del juzgado de lo penal 5 de Granada, tiene cuentas pendientes conmigo, y ya se lo estoy diciendo a través de mi personación en los autos de ejecutoria. Tiene cuentas pendientes conmigo. Y recientemente me ha sucedido igual con otro juez también. Estos jueces lo que pretenden es, de alguna forma, declararme enemigo público de ellos, porque les estoy denunciando sus grandes atrocidades y sus grandes monstruosidades en los derechos humanos de la infancia, como estamos hablando, que era el motivo principal de esta entrevista. Estos jueces pretenden desmotivarme para seguir en esta lucha, y lo que hacen es que me están reforzando. Y a raíz de esta pregunta, pues también te digo que recientemente la juez doña María del Mar Delgado Pedraja, la titular del juzgado de lo penal número 3 de Jerez, pues con fecha 3 de diciembre, emite una providencia en la que me dice que por no pagar una multa también, por estos motivos, el día 11 yo tenía que entrar en prisión. Bueno, pues el día 11 yo tenía que entrar en prisión y da la casualidad que el día 9 yo tenía un mitin ante la Fiscalía General del Estado denunciando precisamente al juez don Juan José Parra Calderón, interponiéndole querella a este mismo juez. Bueno, pues ahora resulta que esta juez no era ni la competente, ni estaba capacitada desde el punto de vista jurisdiccional para ordenar mi ingreso en prisión. Tengo ahora un contencioso, le he metido una querella también por prevaricación, no me quiere admitir la querella y en definitiva tengo un rifirrafe con esta jueza. Entonces, a mí estas cosas, estas situaciones, en las que yo me veo que se atenta contra mi seguridad jurídica y contra mis principios más esenciales como sujeto de derecho, a mí estas situaciones no me afectan desde el punto de vista, digamos, de una retirada en esta lucha, en esta batalla por los derechos humanos de la infancia. Todo lo contrario, es que me crezco. Me viene bien, me pasa como al toro bravo, sí. Me pasa como al toro bravo, ya que soy un aficionado al toro, me pasa como al toro bravo, me crezco ante el puyazo, y ante las banderillas me crezco. Y con estas situaciones, pues lo único que hacen es reforzar mi tesis de que hay que perseguir a los jueces prevaricadores. Hay que perseguir y enjuiciar a los jueces prevaricadores, porque igual que yo he sabido defenderme ante estos ataques de estos jueces, de meterme en prisión por una multa, que no es por una multa, es precisamente para acallar mi batalla. Habrá cientos de padres, cientos de ciudadanos que, siendo inocentes, han pasado por las prisiones, se han destrozado su vida en esas prisiones y probablemente se estén pudriendo actualmente dentro de esas prisiones, con efecto no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Claro. Eres como las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, pero no sé si estarás arropado como aquellas madres de la Plaza de Mayo que eran miles, ¿no? ¿Tú estás solo en esta batalla o hay mucha gente detrás de ti apoyándote y animándote a seguir adelante? Aquello es admirable, ¿eh? Aquellas madres fueron admirables. Aquellas madres que le robaron a sus hijos y también las encarcelaron. La dictadura argentina, recordemos. La dictadura argentina. Desaparecieron. Y también las encarcelaron, sí, de forma arbitraria. Bueno, a mí se han buscado la excusa de la multa, pues aquellas se buscaban la excusa de la reunión no autorizada. Sí. Es decir, se reunían en la Plaza de Mayo para protestar, decía que aquello no estaba autorizado y la metían en la cárcel. Así de sencillo. Sí. Es decir, los jueces prevaricadores utilizan la cárcel como elemento para su defensa, para defensa del prevaricador. El juez delincuente utiliza la cárcel para defenderse él del ciudadano y quita de la circulación al ciudadano para defenderse él, para su interés. Utiliza la cárcel, como lo hacían los jueces en la época de la dictadura, de que quien no era acorde con determinados pensamientos únicos, pues iban a la cárcel para defender el pensamiento único. Es decir, defendían unos intereses de los cuales ese mismo juez era parte interesada. Las madres de la Plaza de Mayo Argentina es un ejemplo a nivel mundial. Sí. Estas madres han defendido los derechos de sus hijos, a recuperar a sus hijos, saber del paradero de sus hijos, como ahora mismo hay tantas madres luchando por sus hijos robados en determinados hospitales y en determinados hospicios. Entonces, estas madres de la Plaza Argentina, como todos sabemos, se los robaron por ser hijos, por ser de familia comunista o por ser jóvenes que profesaban pues la ideología comunista. Como era contraria a la ideología del régimen, a la del general Varela, argentino, pues aquellas madres pues estuvieron perseguidas. Más o menos en esa misma situación estamos nosotros. Y hablo en plural, no solamente yo.
los miembros del movimiento de padres. Nosotros estamos perseguidos porque estamos en contra de una ideología que está imperante en nuestro gremio, que es la ideología de género. Una ideología que lo que pretende es el exterminio del padre, la expropiación forzosa de los derechos del padre con respecto a sus hijos y, en definitiva, la marginación social y familiar del padre. Quisieran que desapareciera el hombre como especie y el padre como subespecie del género, ¿no? Entonces, nosotros, quienes estamos dentro del movimiento de padres, estamos luchando contra esta ideología de género, contra esta dictadura de género, y se nos persigue por este motivo. Esta gente está en contra nuestra, evidentemente, y yo, que soy en este sentido pues una cabeza visible de todo este movimiento desde hace muchísimo tiempo, pues soy un enemigo a batir. Es decir, yo estoy tremendamente odiado por la ideología de género, por quienes simpatizan con la ideología de género. Y en esta ideología de género pues se incluyen jueces, fiscales, algunos abogados, también algunos equipos psicosociales, por supuesto que también secretarios judiciales, y personas que tienen intereses con la industria del maltrato, con la industria, en definitiva, de destrozar vida de ciudadanos indefensos y de otros inocentes. Nosotros no somos, en respecto a tu pregunta, no somos tantos como eran las madres de la Plaza de Mayo. En número somos muchos más, pero en capacidad de movilización somos muchos menos, lamentablemente. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que actuar de forma contundente y definitiva, como lo estamos haciendo, de forma que no demos ni un paso atrás en conseguir que los jueces prevaricadores sean enjuiciados y que nosotros, que se nos han declarado como enemigo de ellos, de los jueces prevaricadores, tenemos que permanecer firmes ante los atentados contra nuestra libertad y contra nuestra dignidad que nos están permanentemente dirigiendo los jueces prevaricadores. ¿Qué dificultades, las principales dificultades que entiende vas a encontrar en esta lucha porque se haga justicia? La principal dificultad es la creencia que antes decíamos de que los jueces son inamovibles e intocables. ¿Me entiende? El juez es vulnerable. Un juez prevaricador es vulnerable. Un juez sensato, un juez bueno, que son la mayoría, porque si no esto sería el caos. Si todos los jueces fueran, esto sería el caos. Es decir, no pensemos en eso. Estamos hablando de una minoría de jueces, igual que también estamos hablando de una minoría de padres que estamos en esta lucha. Todos los padres no están en esta lucha. Nosotros estamos una minoría de padres que tenemos un gran corazón, que queremos muchísimo a nuestros hijos, que nos rebelamos contra las injusticias y contra el abuso de derechos. Bueno, pues hay una minoría también de jueces que están al margen de estas batallas porque no se prestan a esos cambalaches de la ideología de género y actúan en justicia. Estos jueces, nosotros lo único que podemos hacer es admirarlos, respetarlos, acatar sus órdenes, reconocer su valía y, por supuesto, que enorgullecernos de que nuestro Estado de Derecho cuenta con esos administradores de derechos y libertad de los demás. Nosotros nos estamos dirigiendo contra una serie de jueces que son los prevaricadores. Pues bien, estos señores no van a conseguir nunca, nunca van a conseguir que la injusticia se convierta en justicia en base al uso de la fuerza. Ese es el principal el reto que nosotros tenemos. No van a conseguir ni nuestro silencio, no van a comprar ni el mío, ni el del grupo de personas que considero que son muy allegados, que somos bastante sustanciosos, ahora mismo con un número suficiente para considerarnos imbatibles e imborrables, suficientes. No van a conseguir que nosotros renunciemos a nuestros hijos, no va a conseguir que renunciemos a nuestro derecho, y lo más grande de todo, no van a conseguir estos jueces prevaricadores que renunciemos a nuestro derecho de verlos sentados en el banquillo de los acusados como jueces delincuentes, como jueces destrozadores de vida, como jueces provocadores de orfandades impuestas de nuestros hijos, como jueces, en definitiva, maleantes, jueces malas personas. Contra estos jueces nosotros nos tenemos que rebelar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía. Y a partir de aquí, que sigan amenazando de cárcel. Todas las veces que quieran y le vengan ganas. Ya sabemos cómo es la cárcel, yo ya conozco la cárcel. Que sigan amenazando mis convicciones, mi creencia en Dios, mi crucifijo, mi Virgen del Rocío, las fuerzas espirituales que en este sentido emanan de mi interior ante la injusticia que me viene desde fuera, me dan energía suficiente, calor humano suficiente, para llegar a esos sitios y asumirlos no como una condena, porque no se ha cometido ningún delito, no como un destino, digamos, de una persona que ha cometido una serie de negligencias en la vida, porque tampoco se ha hecho. Lo que estamos haciendo es defender los valores humanos de la infancia, sino sencillamente como resultado
de una situación maliciosa de un individuo con vocación criminal, a quien llamamos juez prevaricador. Y dentro de ese macrojuicio que llegará a celebrarse, no sé si... Sí se celebrará. ¿Cuánto seguro. tiempo? ¿Meses? ¿Años? Ahí lo que queréis vosotros es que un juez le quite la toga a otro, ¿no? Que no vuelva a ejercer. ¿Eso es lo que bueno, pretendéis? Nosotros lo que pretendemos, en primer lugar, esos juicios deben ser competencia del Tribunal del Jurado. Si la justicia emana del pueblo, a los jueces que los enjuicie el pueblo. Que sea un jurado popular, Que ¿no? sea un jurado popular. Vale. Que sea pero el jurado popular tiene un nombre, esa figura jurídica que es el Tribunal del Jurado, que se rige por su propia ley del jurado. Entonces, la justicia, si emana del pueblo, como dice el 117 de la Constitución española, tiene que ser el pueblo quien enjuicia a los jueces. A un juez no lo puede enjuiciar otro juez, porque entonces caemos en los vicios del corporativismo y los vicios de los compadreos y de los compromisos creados. Existe una endogamia muy grande dentro de la judicatura en el que se están repartidos pues a base de padres, hijos, cuñados, primos y hermanos, y entonces resulta que es muy difícil que no se tengan influencia de un juez sobre otro. Nosotros ese juicio que algún día esperemos que llegue a celebrarse, que será una cosa parecida pues a lo que consiguieron las madres de la Plaza de Mayo en esos juicios contra aquellos dictadores, o en fechas anteriores también por violaciones de derechos humanos, como fue el proceso de Nuremberg, nosotros lo que quisiéramos es llegar a ese gran proceso en el que viéramos a 50 jueces prevaricadores en el banquillo de los acusados. ¿A tantos has denunciado, Mariano? Ahora mismo tenemos denunciado unos 10. 10. Pero hay más. Tienen que pasar por la denuncia como mínimo más de 50. Como mínimo entre 50 y 70 pasan, porque nosotros tenemos documental suficiente, y estamos recopilando más todavía, de jueces que han destrozado muchísimas vidas, muchas vidas. Nosotros ahora mismo estamos denunciando entre jueces y fiscales a 10, pero 60, 70 jueces lo veremos sentados en el banquillo, que han aplicado los criterios de la ideología de género, que son contrarios a los principios constitucionales, a los derechos humanos universalmente consagrados y también a todos los derechos más elementales que el ser humano, que la persona tiene, como son su dignidad, su libertad, su integración familiar y su derecho a querer y ser querido por los demás. Es que atentar contra esto es inasumible a la luz de la razón, ya no solamente a la luz del derecho, que es una norma de los hombres, sino a la luz de la razón y a la luz de la conciencia, que es un derecho natural, que es de lo que fluye, esos derechos fluyen de nuestro interior. Contra ese derecho no se puede imponer el derecho de los hombres, porque es el derecho natural, es el derecho que nos ha implantado Dios, es el derecho de las tablas de la ley. Es un derecho sagrado que tenemos los seres humanos, como el derecho a vivir. Bien, pues estos señores, algún día, si Dios quiere, afortunadamente llegará. Y esperemos también que la suerte, bueno, no es la suerte, sino el tesón, la verdad, ¿me entiende? Y la ayuda, en este sentido, de quienes somos creyentes, la ayuda de Dios nos dará apoyo para que algún día nosotros veamos en ese macrojuicio a 50, 60 jueces prevaricadores que han destrozado vida de tantísimos niños. ¿Prevaricadores o presuntamente prevaricadores, Mariano? Presunto es antes del juicio y prevaricador será después de dictado condena, cuando recaiga sentencia firme. Como estoy seguro que serán prevaricadores después de dictado condena, nosotros denunciaremos a jueces indiciariamente prevaricadores con la seguridad que la sentencia que se dicte sea condenatoria y refrende nuestra presunción inicial de que son jueces prevaricadores. Mariano, pues nosotros veremos algún día esos 50 o 60 jueces, perdona Paco, perdona, jueces prevaricadores. Veremos algún día también a esos padres víctimas, esos 100 padres, 200 padres, en la parte enfrente del estrado. Veremos a esos 200 niños que serán condenados a ser huérfanos y se le ha provocado todo tipo de taras a consecuencia de haberle hecho prescindir de los valores más grandes que tiene un ser humano, como es un equilibrio relacional con su padre, con su madre, con su abuelo y con su abuela. Y veremos también después esos peritos analizando el daño causado y, por lo tanto, evaluando también los derechos indemnizatorios de esas víctimas, porque las víctimas tienen derecho a indemnización, lógicamente. Y estos jueces, estas víctimas, estos padres, estos niños, estos peritos, estos testigos y ese tribunal, que será del jurado, dictaminará de que estos individuos merezcan ser condenados por delitos tipificados como de lesa humanidad, 617 bis del Código Penal.
son atentadores contra los derechos más elementales del ser humano. El derecho a ser humano, como es el derecho a la relación paterno-filial, es el derecho a ser persona, el derecho a querer y ser querido. Eso es un crimen, lo que están haciendo estos jueces. Y hay muchos hombres injustamente en la cárcel por presunto o por malos tratos que no han podido demostrarse que han sido realmente malos tratos. Hay gente en la cárcel. En mi experiencia inocente. de cárcel, como fue corta, conocí a personas maravillosas que eran delincuentes, que estaban en la cárcel por delincuentes, de robos, tirones, delitos contra la propiedad en general. No conocía personas que hayan atentado contra la vida, pero sí que conocía a bastantes personas que han sufrido o sufren actualmente la pena de cárcel. Y estas personas, yo conocidas sus vidas y oídos dentro de la cárcel del porqué de sus comportamientos, saqué la conclusión de que muchos de ellos estaban justificados, porque lo hacían por extrema de necesidad de supervivencia. Roban para vivir, roban para comer. Recuerdo de un chico, por ejemplo, de que decía que había tenido su hija, una niña pequeñita, y con 6 meses en paro la madre, en paro él, en paro la familia, yo le tengo que llevar algo a mi hija, y ese hombre quería a su hija, bueno, pues no tenía mejor idea que robarle, tirarle el bolso a una vecina, además. O sea, en la primera vez la vecina no lo denunció, pero la segunda vez lo denunció, le cayeron 3 años. Bueno, pues 3 años de prisión por robo con fuerza. Quiero decir que en la cárcel hay personas muy dignas, aunque sean delincuentes y aunque merezcan el reproche social por sus conductas. En la cárcel hay personas muy dignas, pero dentro de esas dignas hay cientos de personas que no son ni siquiera delincuentes, ni siquiera han atentado contra la vida, ni contra la integridad, ni contra la propiedad de terceros, sino simplemente son víctimas de denuncias falsas. En la cárcel hay muchos hombres condenados por denuncias sin fundamento, por hechos inventados, por jueces como Juan José Parra Calderón, como don Javier de Lemus Vara, que han condenado sin pruebas, solamente por sus convicciones o por sus iras, o en definitiva guiados por sus tendencias ideológicas. Jueces que han condenado en malas conciencias, jueces que deben ser evidentemente enjuiciados en su momento como prevaricadores con resultado de atentados contra la vida y la integridad de las personas y contra la libertad de las personas. En la cárcel, Paco, hay muchos hombres que han sido condenados sin haber tirado de un bolso, sin haber robado una bicicleta, sin haber allanado una morada, sin haber atracado un banco y en definitiva sin haber estafado a nadie. Son personas que han sido fruto de denuncias falsas, que jueces desaprensivos, jueces prevaricadores, en razones de sus conciencias que están sucias muchísimas veces, conciencias que son malvadas muchísimas veces, dictan sentencias que les privan de libertad, precisamente guiándose por las inclinaciones ideológicas de la dictadura de género. Contra estos jueces prevaricadores nosotros tenemos necesariamente que levantarnos. Muy bien, bueno, Mariano, que nos quedan 2 minutillos. Esos mítines que se produjeron al final del mes de octubre, la puerta del Ministerio de Justicia, ¿tenéis preparada alguna que otra movilización en este año que acaba de comenzar, en 2014? Sí, hemos tenido el 28 de octubre ante el Ministerio de Justicia, el 9 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado, que es la casualidad que te digo. Sí. El 9 de diciembre es el mitin ante la Fiscalía General del Estado. El día, con fecha de día 3, me la notifican el 4, una juez me ordena que entro en prisión por no pagar una multa y le digo que no pago la multa, que entro en prisión pero no pago. Es decir, es que no la pago. No la pago porque no admito un pelotazo para un juez porque le salga al juez de sus narices. No la pago. Y eso está colgado también en mi muro personal de Facebook, en el muro de Mariano Toscano. El día 11 se me ordena el ingreso en prisión y digo que no entro de forma voluntaria. Si quiere que vengan a detenerme, todavía estoy esperando que vengan, ya ves, estamos ya en el 2014 y aquí no vienen a buscarme, lo cual quiere decir que esta juez no tiene reaños para meterme en la cárcel por una simpleza como esta. Ha advertido, ha amenazado precisamente para quebrantar que el movimiento de padres siga adelante. Ha fracasado. Esta juez ha hecho el ridículo más espantoso. Me río de ella. Pero no yo, sino todo el movimiento de padres, de María del Mar Delgado Pedraja. Ahora mismo se ha convertido los foros de Facebook en el cachondeo
en el cachondeo del movimiento de padres. No ha sido capaz de ejecutar una sentencia de ingreso en prisión contra mi parte, contra mí por impago de multa. Bien, atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, a nuestros próximos mítines, nosotros tenemos el próximo mítin convocado ante el Consejo General del Poder Judicial. Invito a esta jueza, doña María del Mar Delgado Pedraja, a don Juan José Parra Calderón, invito a don Javier de Lemus Vara, e invito en definitiva a estos jueces que nosotros nos hemos querellado contra ellos, que sigan dictando órdenes de prisión, que el día 20 de enero nosotros estaremos en mitin denunciando a jueces prevaricadores ante el Consejo General del Poder Judicial. Salga el sol por Antequera. Salga el sol por Antequera, que amenacen de cárcel todo lo que le venga en gana, que a mí la cárcel, como le he dicho en algunos escritos dirigidos al juzgado, me la repampinfla cuando tengo mi conciencia tranquila, cuando tengo mis creencias religiosas de mi parte y cuando tengo la Virgen de Rocío en mis entrañas. Entonces, a mí me la repampinfla estas amenazas de cárcel para cohibir nuestro movimiento de padres. Les invito públicamente a que lo hagan. El día 20 de enero estaremos en Madrid ante el Consejo General del Poder Judicial, en mitin del movimiento de padres, denunciando a la prevaricación y a los jueces prevaricadores. Y por último, esta entrevista que la estarán viendo ahora mismo, la verán estos jueces que tú has mencionado, ¿qué reacción pueden tener estos ante esta entrevista? Que van a verla todos los jueces que tú has mencionado. Pues no me cabe la menor duda. Allí en su casa, sentado en el sofá, ¿qué reacción pueden tener? La ira, de venganza, de represalia, de persecución. Somos enemigos. Hay una enemistad manifiesta entre estos jueces y yo. Es decir, aquí estamos en una lucha, evidentemente. Ellos desde el poder, yo desde la defensa de los derechos humanos, de los padres que estamos en mi misma situación. Que hagan lo que les dé la gana, Paco. Muy bien. Que hagan lo que les dé la gana. Y repito, porque se lo he dicho en los escritos, vuestras amenazas de cárcel no tienen fuerza suficiente para impedir que nosotros en el movimiento de padres sigamos luchando por los derechos humanos de nuestros hijos que nos han robado. Y esas amenazas de cárcel nos las repampinfla. Que sigan amenazando de cárcel, que lo que hacen es reforzarnos. Muy bien. Gracias, Mariano, por estar Paco, aquí. por esta oportunidad. Ha sido un placer tener. A ti por esta y oportunidad, suerte en la Paco. lucha. Muy bien, Paco, muy bien.